Buenos días. Damos inicio a la audiencia del día de hoy, miércoles 17 de octubre del año 2018, en causa RIT 600 del año 2017. Dejamos constancia, en primer lugar, que ya se encuentra en sala todos los intervinientes y el acusado, y conforme habíamos previsto en nuestra programación, hoy corresponde el inicio de las jornadas de los alegatos de cierre. Y conforme a los tiempos que se habían solicitado y dispuesto, vamos a comenzar por la parte acusadora, por el Ministerio Público, comienza con su tiempo fiscal. Muchas gracias, magistrado. Buenos días. Señorías, ayer se cumplieron exactos 7 meses desde que dimos inicio al presente juicio oral. Y transcurridos estos 7 meses nos vemos enfrentados, al menos esta parte acusadora, el Ministerio Público, a un desafío de bastantes proporciones, en el sentido de procurar darle contenido a un discurso de cierre que sea capaz de sintetizar, analizar y dotar de coherencia a la prueba rendida, tanto a la luz de la tesis que compartimos todas las partes acusatorias, como también en torno a la tesis de la defensa. Y enfrentada a este tremendo dilema, sus señorías, hoy me desperté pensando. Y hoy me desperté pensando, su señoría, del mismo modo como el controlador de las sociedades Cascada, el 24 de diciembre del año 2010, le señalaba al acusado Aldo Motacán que sí, que él todos los días se despertaba pensando, y que esa mañana se despertaba pensando cómo crear Calichera 2, que durante el desarrollo de este juicio supimos que se trataba, en definitiva, de la sociedad Potasios, sociedad que es utilizada para desarrollar una conducta deliberada por parte del acusado Aldo Motacán en el sentido de incurrir en sucesivas figuras de abuso de mercado. Y hoy, su señoría, me desperté pensando entonces cómo estructurar este alegato de clausura. Recién iniciado el juicio, el querellante Miguel Soto nos recordaba la distinción de Dworkin entre casos difíciles y casos fáciles. Y nos decía el querellante Soto que los casos fáciles son aquellos donde el quid de la controversia se centra en los hechos. Y por el contrario, los casos difíciles son aquellos que se encuentran determinados por núcleos de discusión en torno al derecho. Y vaticinió, cuestión que hoy día creemos se confirma, que este caso, a la luz de esa distinción, es un caso difícil. Al principio de un juicio, un caso penal puede analogarse al teorema del gato de Schrödinger. Vamos a hablar un poco de física cuántica. Y este teorema plantea o postula que un gato encerrado en una caja tiene un 50% de probabilidades de estar muerto y un 50% de probabilidades de estar vivo. Sin embargo, este planteamiento inicial del teorema del gato de Schrödinger es un planteamiento demasiado simple a la luz de los propios principios de la física cuántica, toda vez que el marco de probabilidades es bastante más disperso y distinto que un 50 y 50. Y por lo mismo, al pensar que podemos hacer esta analogía, ciertamente estábamos en un error, porque un juicio no es un juego de probabilidades. Un juicio, en buena hora, es el resultado de la prueba rendida y del análisis y la persuasión que los tribunales pueden tener en torno a la prueba rendida. Y por lo tanto, al término del juicio, lo que sostiene la Fiscalía es que si abrimos esta caja y encontramos dentro a nuestro gato, las probabilidades de que este gato se encuentre vivo, es decir, que el tribunal pueda condenar, son superiores, teniendo en cuenta que el tribunal cuenta el día de hoy con antecedentes legítimos en su origen, solventes, concordantes, que permiten adoptar una decisión de condena. ¿Cómo estructuraremos entonces este alegato de cierre? Abordaremos esta tarea, sus señorías, en torno a 5 ejes temáticos, ejes que evidentemente son ejes concéntricos, que por lo tanto comparten ciertos puntos y se distancian en otros. El primero de estos ejes, que estamos ciertos facilitará la decisión del tribunal y desde ya nos permiten omitir abordar un caudal no menor de prueba,
es aquel referido a lo que hemos denominado hechos acreditados con la prueba rendida en juicio, pero que resultan, después del desarrollo de este conjunto de jornadas de producción probatoria, ser hechos pacíficos o hechos no discutidos. Sin perjuicio que vamos a ahondar un poco más en esta idea, un ejemplo de aquello es que las operaciones materia de la acusación tuvieron existencia, que las operaciones materia de la acusación nacieron a la vida del derecho, por así decirlo. Y esto, que parece tan simple, resulta ser un requisito sine qua non, un presupuesto necesario para que estas operaciones, a la luz del delito materia de la imputación, esto es, el delito del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, puedan ser estimadas por sus señorías, como creemos lo será, como operaciones ficticias. Lo interesante de esta primera conclusión es que ello no solo fluye, creemos, del correcto análisis y la correcta configuración del tipo penal que estamos comentando, el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, sino que ya en las últimas jornadas de producción de prueba de la defensa sale de la voz del testigo perito Antonio Aldunate, ante preguntas del propio querellante Moneda. Se le consulta al perito Aldunate si es que estas operaciones, para ser calificadas como ficticias, tienen que haber surgido, haber nacido, ser reales, existentes, y el perito contesta que sí, porque se trata de una calificación. Un segundo eje que abordaremos dice relación con aquellos elementos de prueba, aquellos antecedentes de la prueba rendida que soportan la imputación. Los pivotes que le van a permitir al tribunal sostener que se han establecido los hechos de la acusación, que tales hechos se subsumen dentro de lo dispuesto en el artículo 53 y en el artículo 59A de la Ley de Mercado de Valores, y que, por cierto, en ello le cabe participación responsable al acusado Aldo Mota Camp. Un tercer eje argumentativo que guiará esta expedición que haremos en torno a la prueba rendida y que se liga íntimamente con el anterior, dice relación con aquellos elementos que permiten sostener precisamente lo último que he mencionado, la participación culpable y responsable del acusado Aldo Mota Camp en estos hechos. Un cuarto eje que haremos interactuar con los tres primeros se referirá precisamente a la prueba de la defensa, aquellos antecedentes aportados con la producción de prueba propia de este interviniente. Y finalmente, abordaremos el estado actual de la discusión jurídica sobre la tipicidad tanto del delito de abuso de mercado, el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, como de la entrega de información falsa a la superintendencia del artículo 59. Hechos pacíficos o hechos no controvertidos. La acusación del Ministerio Público, a la que adhieren los querellantes Lobos y Hábitat, y la acusación de Moneda, proponen un número finito, un número definido de operaciones agrupadas bajo los títulos casos 1 al caso 6. Y nos encontramos con operaciones del 18 de diciembre del 2009, 21 de diciembre, 23 de diciembre, es decir, de distintas fechas que van intercalando o van dando cuenta de una conducta reiterada en el tiempo, donde el patrón común de todas estas operaciones es que, como lo anunciábamos, su señoría, de manera reconociendo una cuestión muy básica al principio en nuestros alegatos de apertura, demostrando algo que es muy claro en cualquier mercado, que cuando alguien gana, en definitiva, alguien pierde. Son operaciones, entonces, por una parte, en donde Aldo Mota, como gerente general de Pampa Carichera, instruye la compra de títulos SQMB. Por otra parte, nos vamos a encontrar con actuaciones de Aldo Mota Camp en donde decide adquirir títulos SQMB. Y una serie de actuaciones del imputado en donde actúa a través de distintas sociedades en lo que el perito Orlando de la Vega nos denominó daba cuenta de conflictos por duplicidad de roles. Podemos enumerar cada una de estas operaciones y creemos en definitiva, su señoría, que no es necesario. Planteamos en todo caso que se trata de un número finito, determinado, específico de operaciones, reiterados en el tiempo, en donde entre el año 2009 y el año 2011
se extrajo riqueza desde las sociedades cascada, perjudicando los intereses de los accionistas minoritarios y beneficiando, su señoría, a las sociedades controladoras de las cuales el imputado también formaba parte y por las cuales, por cierto, el imputado, el acusado, también actuaba. En relación a estas operaciones, lo que se encuentra acreditado con la prueba rendida y respecto de lo cual entendemos no ha existido mayor controversia, es respecto de la existencia misma de estas operaciones, respecto de la fecha de estas operaciones, respecto de los títulos sobre los cuales recaen estas operaciones, los montos transados, ya sea en cuanto al número de acciones como a los precios transados. Aquello queda reflejado, creemos con claridad, en las facturas que fueron producidas como prueba documental de parte del Ministerio Público y, entre paréntesis, también como prueba documental de la defensa. Las corredoras de bolsa a través de las cuales se introducen por parte del acusado, teniendo facultades para ello conforme lo indican las fichas de clientes. Los horarios en los cuales se ingresan las órdenes para operar, comprar o vender, según sea el caso, como quedó establecido con la lectura de los libros de órdenes y libros de operaciones de las corredoras. La forma, la modalidad, cómo se verificaron estas operaciones, las condiciones de pago o condiciones de liquidación de estas operaciones. Nos pudimos familiarizar durante el juicio con las condiciones contado normal, pagadero al día subsiguiente, pagadero hoy, es decir, en donde la liquidación y por lo tanto la disposición patrimonial debe hacerse el mismo día, o PM, pagadero mañana, donde debía hacerse dentro de las 24 horas. Y en este punto, pese a que escuchamos al acusado Aldo Motacamp en las primeras jornadas señalar que él no intervenía en aquello, toda la prueba rendida, esto es, en la determinación de las condiciones de liquidación, toda la prueba rendida da cuenta de una circunstancia distinta. Recordemos, en ese sentido, lo que señaló el testigo señor Rodríguez de Banchile, lo que señaló el testigo señor Araya de Banchile, testigo de la propia defensa, lo que señaló el testigo Bulnes de la propia defensa, lo que señaló el testigo Errázuriz, estos dos últimos de la RAIN Vial, lo que señalaron los testigos de la Bolsa de Comercio de Santiago, su gerente general y su gerente de operaciones, y lo que señalaron los testigos de la Bolsa Electrónica de Comercio. Todos ellos coinciden en decir, y en algunos casos con prístina claridad, evidenciando también y dando razón de sus dichos. Por ejemplo, cuando escuchamos decir que evidentemente es el cliente quien determina la condición de liquidación porque es su patrimonio el que se ve involucrado, parece ser razonable que es uno quien define cuáles son las condiciones de pago. Por ejemplo, si uno se endeuda, uno define cuál es la fecha de pago porque va a depender de sus propios flujos. No lo puede definir en ese contexto un tercero. Pero respecto de las condiciones de liquidación en particular, más allá de este aspecto subjetivo, que sin duda a juicio del Ministerio Público da cuenta del dolo y de la participación responsable del acusado, lo cierto es que estas condiciones de liquidación que constan en las facturas, constan documentalmente, tampoco son materia de discusión. No lo son tampoco las bolsas de comercio a través de las cuales estas operaciones se realizan. Bolsa de Comercio de Santiago, en algunos casos, bolsa electrónica, en otros casos. No existe controversia tampoco y se produjo prueba suficiente para poder establecer aquello en relación a la circunstancia de que existieron pagos. Efectivamente existieron transferencias de acciones. El núcleo, entonces, de la discusión en torno a estas operaciones es si, en definitiva, hubo una intención real de transferir el dominio de las acciones o la intención declarada difiere de la intención real y, por lo tanto, estamos frente a operaciones ficticias u operaciones simuladas, que son justamente los adjetivos calificativos que, frente a los sujetos, cotizaciones, transacciones u operaciones, pone el legislador en el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Otros hechos
que también resultan ser pacíficos. Los antecedentes de hecho de las transacciones. En este punto vamos a proponer un conjunto de proposiciones fácticas ligándolas con los presupuestos probatorios rendidos durante el juicio, que es menester en consecuencia tener por establecidos, pero que pueden ofrecer interpretaciones divergentes entre ambas partes. Me explico. Primero, respecto de los antecedentes de hecho de las transacciones. A título de preámbulo, la acusación formulada por el Ministerio Público plantea algo que sale durante el juicio, pero que la defensa le otorga una interpretación forzada a nuestro juicio a su favor. Y esto es que estas transacciones tienen como antecedente la circunstancia de que antes de iniciarse estas operaciones ficticias, antes de iniciarse estas simulaciones, antes de dar el puntapié inicial a la comisión de estos delitos reiterados por parte del imputado Aldo Mota Camp, Pampa Calichera tenía acciones del activo subyacente que controla, de aquel activo subyacente que es su leitmotiv, de aquel activo subyacente cuyo control debe mantener conforme a su política de inversión declarada y abierta al público y al mercado, tenía acciones entonces, Sokimich A y Sokimich B, contabilizadas a un precio distinto al precio de transacción en el momento histórico, porque estaban contabilizadas al precio de adquisición. Esto, su señoría, está reconocido en la acusación. Sorprende que la justificación del imputado sea un hecho que, para estos efectos, en definitiva, es pacífico. Y utilizamos expresamente la voz justificación, porque lo que el imputado hace es pretender justificar en este hecho que por lo demás era universal a la totalidad de las sociedades de inversiones que mantienen sus activos registrados a los precios de adquisición, la totalidad de las sociedades de inversiones que operaban en el mercado al año 2009. Todas tenían el mismo problema y la misma circunstancia. Trata de entender que aquello es una justificación, es una patente de corso. Tengo este hecho y por lo tanto tengo el derecho de poder revalorizar. Y esto no es así. Esto no es así y fue explicado claramente, incluso por parte de prueba de la propia defensa. Efectivamente, Pampa Calichera tenía acciones contabilizadas a precios de adquisición. Pero insistimos, esto puede explicar el contexto en el cual se da principio a la ejecución de este conjunto sucesivo y reiterado de operaciones ficticias y por lo tanto de conductas de abuso de mercado, pero en ningún caso pueden justificar las conductas desplegadas por el imputado desde que estas conductas tienen un reproche penal. El testigo que mejor explicó a juicio del Ministerio Público esta circunstancia de contexto, creemos que es el testigo Juan Francisco Martínez, socio senior de Ernst & Young, persona que hasta el año 2011 tuvo a su cargo la auditoría externa de las sociedades del Grupo Pampa o del Grupo Norte Grande, toda vez que Ernst & Young hasta ese año era la auditora externa, recordemos que posteriormente se cambia por Pricewaterhouse. Y Juan Francisco Martínez no solo da cuenta de esta situación con claridad, sino que además clarifica un tema que creemos es totalmente satélite a el núcleo de la discusión, pero que sin embargo el propio imputado llevó a darle centralidad a esta temática y es aquella relativa a las normas sobre contabilización. Y creemos que es un tema satélite porque todos los testigos que nos hablaron en relación con normas contables, el propio testigo señor Juan Francisco Martínez, el propio testigo perito Antonio Aldunate y otros expertos que declararon durante el desarrollo del juicio, explicaron que las normas de contabilidad vigentes, principios de contabilidad generalmente aceptados, o NAGAS, las IFRS o NIC, que son apócopes equivalentes dependiendo de si se habla en inglés o en español, tienen por objeto siempre reflejar de mejor forma la realidad de los eventos económicos a los cuales se ven sujetos las compañías. Y por ende, tomando en ese sentido las palabras del propio testigo señor Martínez,
respondiéndole a la defensa, cuando la defensa le pregunta si una forma de traer a valor presente un activo contabilizado a valor histórico es venderlo, el testigo Martínez le contesta que sí, que es una forma de hacerlo. Pero venderlo, transferir el dominio a un tercero no relacionado y donde la intención y la forma coinciden. Esto, su señoría, este requisito de venta, cuanto transferencia del dominio, cuanto intención efectiva de extraer del patrimonio el dominio, la propiedad, la posesión respecto de las acciones, es justamente el elemento que no concurre en ninguno de los casos propuestos en la acusación. Pero este hecho, que reconoce la Fiscalía como elemento de contexto, la existencia de esta contabilización, es solo un contexto parcial, porque durante el juicio, su señoría, surge otro contexto que es, en opinión del Ministerio Público, indicativo de la participación dolosa del imputado, de la determinación racional a la ejecución de conductas punibles perjudicando los intereses de las sociedades, parafraseando lo que indicó y explicó el perito Orlando de la Vega. Y lo que logramos acreditar en este juicio, con otros elementos, son aquello que podríamos decir es el motivo de la conducta delictual. Lo que al homicidio puede ser la rencilla previa, en este caso es la situación por la cual, de endeudamiento, por la cual pasaban, no las sociedades cascadas, que habían sido objeto de sucesivos aumentos de capital y por lo tanto de incorporación de flujos frescos de capital desde los propios accionistas o inversionistas. La situación de endeudamiento que mantenía las sociedades que estaban aguas arriba de la cascada. Los primeros días del juicio, cuando declaraba el acusado Aldo Mota, parecía haber olvidado que era gerente y había sido nombrado gerente de SQ. Desconocía, a diferencia de lo que sí sabían, por ejemplo, inversionistas institucionales, como los testigos de Hábitat que prestaron declaración en el juicio, quienes estaban detrás de la sociedad SQ. El imputado Aldo Mota, consultado en este mismo tribunal, siendo designado gerente, quiénes eran las personas que lo designaron, quienes estaban detrás de la sociedad, dijo directamente desconocerlo, o olvidarlo, o deliberadamente omitirlo. Pero esa sociedad que vio transformado su nombre de SQ Ya, que era SQ Yara, a SQ, mantenía compromisos económicos, fuertes compromisos económicos con la sociedad Yara Netherland BV. ¿Por qué? Porque al momento en que se deshace este pacto, esta asociación entre los controladores de Norte Grande y Yara, y se compra esa participación, se adquiere la obligación de pagar ciertas cuotas anuales. ¿Y con qué nos encontramos? Prueba producida por parte del Ministerio Público, con el hecho de que hacia el año 2012 esta sociedad estaba en cesación de pago, estaba en default con Yara, de tal suerte que a esa fecha, Aldo Mota, que no sabía quiénes estaban detrás de ese club, se presenta en perfecto inglés ante ejecutivos de Yara, ante abogados de Yara, como el CEO del grupo, y negocia, repacta esta deuda atrasada. Se preocupa de las tasas, se preocupa de las fechas en las cuales deben pagarse. Y los flujos que en definitiva se obtienen, estos flujos que detalla María Fernanda Rodríguez, estos flujos que detalla Camila Radat, estos flujos que se componen tanto de los aumentos de capital como de las ganancias obtenidas producto de esta serie de operaciones que se determinan para el cumplimiento de estas obligaciones, son precisamente los que le permiten empezar a cumplir estas obligaciones. Entonces,
este contexto que la Fiscalía reconoce y que termina siendo pacífico es solo un contexto parcial. Existe este conjunto de motivos que eran conocidos por parte del acusado y que predeterminan la conducta dolosa, predeterminan la conducta delictiva. Y son contextos, su señoría, que de ninguna forma justifican traspasar la barrera de la licitud, mucho menos perjudicando a terceros, mucho menos perjudicando al mercado. Otros temas que nos parece que también se encuentran en esta categoría de aquello acreditado pero que ha sido en alguna manera doblemente interpretado o de alguna manera cuestionado, es el rol de las corredoras de bolsa. Si cronológicamente nos volvemos de nuevo al mes de marzo, al mes de abril del presente año, cuando declaraba durante 21 jornadas el imputado nos dijo algo que para nosotros al menos fue bastante sorprendente. El imputado nos dijo, mire, la acusación está totalmente equivocada, porque la verdad yo nunca, como gerente general de Pampa Calistera, le vendí acciones a Oro Blanco, yo nunca le vendí acciones a Linsor, yo nunca le compré acciones por Oro Blanco a Pampa Calistera, o a Linsor nunca le compró acciones a Global Mining, porque en realidad, cuando uno hace una operación en bolsa y supuesto sea que esto es una acción, yo se la vendo al corredor, el corredor la adquiere y el corredor nuevamente se la vende al comprador. Y por lo tanto, todo el planteamiento fáctico de la acusación era un planteamiento erróneo. Y nos sorprendió, su señoría, y nos pareció que durante el transcurso del juicio observamos, a propósito de las preguntas de la defensa, una suerte de abandono de esta tesis peregrina, porque iniciada la fase de prueba, sobre todo cuando desarrollamos, por así decirlo, el capítulo bolsas de valores, que son entidades, vimos, pseudogremiales, ¿no es cierto?, que agrupan a corredores de bolsa y por lo tanto conocen el funcionamiento de los corredores de bolsa. El capítulo corredores de bolsa y acoginadas las declaraciones tanto de los empleados, directivos de las bolsas de valores, Bolsa de Comercio, Bolsa Electrónica, y de las corredoras Banchile y la Reinvial, con la reglamentación que también fue producida como parte de los elementos de prueba, creemos que quedó prístinamente claro que el rol del corredor de bolsa es ser un intermediario. Y el rol de la Bolsa de Comercio es proveer un terreno que el testigo, señor Martínez Ugarramurdi, definió como un terreno neutral. Las bolsas proveen un terreno neutral en donde pueden desarrollarse reglamentadamente las operaciones de transacción sobre valores, en algunos casos exclusivamente dentro de las bolsas de valores, y los corredores de bolsa son quienes, como intermediarios, reúnen oferentes y demandantes. De hecho, uno de los testigos hizo una analogía con el corredor de propiedades, ¿cierto? Es una persona que une oferentes y demandantes. Por lo tanto, esta tesis de ausencia de congruencia, para traducirlo a términos jurídicos, las afirmaciones iniciales y peregrinas del señor Mota, de ausencia de congruencia entonces de la tesis del Ministerio Público, los planteamientos fácticos del Ministerio Público, creemos que quedó efectivamente abandonada. Otro aspecto que fue acreditado y que tampoco resulta ser discutido es la estructura del gobierno corporativo de las sociedades cascadas, la fecha de creación de las sociedades nitratos y potasio. Quedó establecido sobre la base de la incorporación documental de las memorias, de la incorporación documental de las actas de directorio, de las actas de las juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas, de las declaraciones de los directores, de las declaraciones de los testigos de la Superintendencia de Valores y Seguros y de los testigos afectados o víctimas, Hábitat, Moneda, Carlos Wolf, Raimundo Valenzuela, y también de la prueba pericial producida por parte del Ministerio Público, fundamentalmente la de los peritos del Centro de Estudios y Análisis Legislativos de la Universidad Católica de Valparaíso, CEAL, Orlando de la Vega, que se trata
de sociedades bajo un control común, que se trata de un grupo empresarial. De hecho, lo reconocen los propios testigos de la defensa. Hablamos, ¿no es cierto?, del Grupo Pampa, del Grupo Norte. Lo explican también los testigos de las auditoras externas. Juan Francisco Martínez, ¿no es cierto?, lo explica. Y de hecho, la documental que fue incorporada con Juan Francisco Martínez y la documental que fue aportada por Ernest & Young al Ministerio Público y producida luego con su lectura en este juicio, da cuenta que se hablaba del Grupo Norte e incluso la consolidación de estados financieros dice relación precisamente con la pertenencia a un mismo grupo empresarial. Pero se trata de sociedades entonces bajo un control común. De hecho, la estructura de cascada es una estructura de tipo empresarial, lo explicábamos al inicio, lo explicaron también los testigos a los cuales hemos hecho referencia, que permite mantener el control respecto del activo subyacente, pero disminuyendo los riesgos y disminuyendo la necesidad de una participación directa. Hay un control indirecto. Lo que se pudo acreditar también es que en los gobiernos corporativos existía lo que el perito Adeodato Orlando de la Vega plantea como dobles militancias, triples militancias y cuádruples militancias. Vimos cómo, y a diferencia de lo que expuso el propio perito antes indicado, ocurre en cascadas comparadas, acá el factor común que es detectado también por las AFP, que da constancia en las actas de juntas extraordinarias de directorio del 2012 y 2013, el factor común es Aldo Mota, pero no es el único factor común. Sus señorías pudieron advertir de la lectura de las memorias e incluso de la comparación de las actas de las distintas sociedades, que aquí ocurre un fenómeno de, uno diría, bastante promiscuo, si se quiere. Los directores se repiten en las sociedades anónimas cerradas. Cuando incorporamos los libros de acta de las sociedades SQ, vimos que se repetían los mismos nombres. Roberto Guzmán Lyon, Luis Saldías Varas, Julio Ponce Lerú, Luis Eugenio Ponce Lerú, Eugenio Ponce Pinochet, Francisca Ponce Pinochet, Pablo Guerrero Valenzuela, Patricio Philip Sáez, Claudia Morales Sosa. Se repiten, su señoría, los mismos. Si pudiéramos enumerar, probablemente no son más devotos los nombres que circulan por todos los gobiernos corporativos. Y es un gobierno corporativo, su señoría, además de promiscuo, por denominarlo de alguna forma, un gobierno corporativo que no se observa esta misma duplicidad, triplicidad o cuadruplicidad de roles en otras cascadas comparadas. Y es un gobierno corporativo, además, cuyas sesiones de directorio, teniendo en cuenta que conforme a la ley de sociedades anónimas, la administración recae en el directorio, cuyas sesiones de directorio resultan ser más breves que las sesiones de directorio de otros gobiernos corporativos comparados, respecto a lo cual se produjo prueba. Recordemos, el testigo Alejandro Besanilla, de Hábitat, menciona cuánto duran los directorios de una sociedad anónima de giro único, como son las administradoras de fondos de pensiones. Más de 1 hora, 2, incluso 3 horas. Fernando Cañas responde también a preguntas del Ministerio Público en torno a la duración de los directorios, dando cuenta que él como director tanto de la bolsa electrónica como de otras compañías en las cuales también ejerce como director, estos directorios duran muchísimo más. Recordemos al director, señor Rodrigo Segers, recordemos a Francisco Gutiérrez. Todos ellos nos refieren la existencia de directorios de mayor duración, directorios más complejos, directorios, por lo tanto, en donde la información que se provee para poder tomar adecuadas y correctas decisiones es una información mayor. Y era el responsable de entregar esa información, Aldo Mota Campo. Y además, un gobierno corporativo que cuenta con un gerente general, el acusado, Mota Campo, que cuenta con amplias facultades. Quería como olvidar cuando declara Rodrigo Segers, prueba de la Fiscalía, y consultado por la propia defensa en relación al poder amplio que tenía Aldo Mota, lo que responde es que sí, efectivamente él entiende que tenía un poder
y su expresión fue inaceptablemente amplia. Un gerente general que contra su sola firma podía realizar operaciones que no recuerda con claridad el monto porque habían pasado varios años, pero sobre los 20 millones de dólares. Y un director, abogado, experto en materias penales y corporativas, director de varias empresas, que dice sobre el particular que no ha visto nunca algo así en ninguna otra compañía. Esta estructura de control, además, esta estructura de cascada, lo cual no queremos decir que no era conocido de los inversionistas, era conocido de los inversionistas, tiene otro efecto, y que lo vimos a propósito de la prueba testimonial, recordemos a los testigos de Moneda, a los testigos de Hábitat, y la prueba documental, nos referimos principalmente a las juntas extraordinarias de accionistas del 2012 y 2013. Y también a los testigos accionistas minoritarios, Carlos Wolf. ¿Cuál es el otro efecto que tiene esta estructura de control? Hace que la deliberación en las juntas ordinarias o extraordinarias de accionistas sea ilusoria. Al testigo Cristian Rodríguez se le pregunta expresamente sobre esto. Dice, mire, nosotros nos opusimos a un aumento de capital, pero eso no servía de nada, porque esas mismas juntas concurría Aldo Mota, representando, por ejemplo, en el caso de Oro Blanco, a Norte Grande, con un 70% de porcentaje de las acciones. Por lo tanto, teniendo esta estructura, que es conocida de los inversionistas, no estamos diciendo que esto sea un efecto no querido, no esperado, es un efecto esperado. Pero vuelve en consecuencia, al no tener un control más eficiente por parte de los minoritarios de la Junta Extraordinaria de Accionistas, redobla los deberes fiduciarios que ya son de alto calibre que tienen los directores y los gerentes. La Ley de Sociedades Anónimas prevé un conjunto de deberes y obligaciones para los directores y gerentes, para la administración de las sociedades anónimas. ¿Y por qué particularmente se hace? Una razón bastante sencilla, porque son administradores de fondos de terceros. ¿Qué otro elemento intenta incorporar la defensa, pero que creemos que a esta altura también es bastante pacífico o bastante claro? Trata de deslizar sobre la base primero de la declaración del imputado, que opera como un verdadero oficial de caso de la tesis de la defensa, ¿no? Él es el que cuenta, en definitiva, cuál es su posición frente a los hechos. Pretende sostener que hay normalidad en el desarrollo de estas operaciones y que, de hecho, este tipo de operaciones de comprar y vender y comprar en poco tiempo son equivalentes a dos tipos de operaciones por las cuales se consultó a los testigos. Ventas cortas y simultáneas. No solo se consultó a los testigos, se incorporó prueba documental por parte de la defensa en torno, ¿no es cierto?, a estos conceptos de ventas cortas y simultáneas. Y creemos que aquí sí hay directamente un elemento incorporado por la defensa con fines distractivos. El ex superintendente Carlos Pavés, testigo en este juicio, explica con prístina claridad que se trata de operaciones de financiamiento o ventas con compromiso de retocompra o compra con compromiso de retoventa de las mismas acciones. Pero lo que es más importante, que ese pacto, que esa condición de retroventa o retrocompra son visibles, son enteramente transparentes para los incumbentes, son enteramente visibles para el mercado. De hecho, ¿qué nos dice Pavés? Nos dice que se identifican en los sistemas con un código como operaciones de compra y venta con estos compromisos de retroventa o retrocompra. Son operaciones de financiamiento. Y lo dijo y lo explicó el testigo Carlos Pavés, lo dijo y lo explicaron el testigo Cañas, Luciano Yerkovich, Juan Carlos Spencer, de la Bolsa de Electrónica, lo dijo el señor Martínez Ugarramurdi, de la Bolsa de Comercio, el testigo señor Ponce, también de la Bolsa de Comercio. Y lo explicaron además los testigos de las corredoras de bolsa. Aquí, su señoría, creemos que hay un punto pacífico.
Claramente, no se trata de ventas cortas, las operaciones materia de la imputación. No se trata de operaciones simultáneas, porque si bien se obtiene un financiamiento, su señoría, las ventas cortas y las operaciones simultáneas son fuentes de financiamiento lícito, y los delitos cometidos por Aldo Mota, que tenían una finalidad de obtener un financiamiento, son una fuente de financiamiento, su señoría, ilícito. Queremos centrarnos ahora en el rol de Aldo Mota Camp en la administración de la sociedad Pampa Calistera, Oro Blanco, Norte Grande, Global Mining y SQ. Documentalmente, el Ministerio Público acreditó que Aldo Mota Camp fue gerente general de Pampa Calistera, Oro Blanco y Norte Grande desde el 18 de agosto del año 2009. Acreditamos, mediante el acta del directorio correspondiente, que en la sociedad Global Mining también fue nombrado o designado gerente general. Acreditamos además que Aldo Mota Camp era apoderado de SQ ante las corredoras. Insistimos, esto se acredita mediante las sesiones de directorio donde el acusado es nombrado. Las sesiones de directorio en relación a las sociedades de la cascada, las primitivas de la cascada, del 24 de marzo en el caso de Pampa Calistera y de 23 de septiembre del 2010 en el caso de Oro Blanco y Norte Grande, donde se le amplían las facultades. Es decir, es nombrado en agosto del 2009 y pocos meses después se le amplían las facultades para que incluso pueda comprometer el patrimonio de las sociedades aún más allá. Todas estas sesiones están contenidas en el otro medio de prueba número 96. En la reducción a escritura pública de estas mismas sesiones, porque se trata de sesiones de directorio en donde se confieren poderes, en las fichas de cliente de Banchile y de la Raín Vial, en las declaraciones de directores y ejecutivos de las corredoras, Rodríguez, Araya, en el caso de Banchile, Errázuriz y Bulnes, con quién hablaban él por las sociedades. ¿Quién era el representante de las sociedades? ¿Quién les dio las instrucciones específicas para estos casos? Materia de la acusación. Aldo Mota Camp. Bulnes y Errázuriz lo sitúan en las oficinas de la Raín Vial para las operaciones, las primeras operaciones del caso 4. Lo sitúan en las oficinas. Algo anómalo, distinto. El resto de las transacciones lo escuchamos, su señoría, lo escuchamos en una grabación con una ejecutiva del BCI y el resto de las transacciones se hacen por teléfono. En este caso, para asegurarse, estuvo Aldo Mota en las oficinas, para asegurar, su señoría, el propósito delictivo. También la declaración de María Fernanda Rodríguez. María Fernanda Rodríguez es la analista de Hábitat. Ella da cuenta que la persona con quien se relacionaba, la persona a quien le pedía la información que requería para poder realizar sus análisis, la persona a quien le pedía explicaciones cuando alguna duda le asaltaba respecto de la información pública, y que no eran pocas dudas, lo vamos a analizar después, que no eran pocas dudas, era Aldo Mota Camp. La declaración de los directores y empleados de las sociedades. Todos los directores señalan que el gerente general, la persona apoderada, la persona que actuaba, la persona que les entregaba la información. Francisco Gutiérrez Filippi señala que la persona a quien le pide la información y que le entrega o no le entrega la información es Aldo Mota Camp. Declaraciones de los testigos de la defensa, el propio señor Odó, el propio señor Araya, y la declaración del propio imputado, señoría. Pero especialmente, en el otro medio de prueba número 21, que contiene el expediente de recopilación de antecedentes de la Superintendencia de Valores en torno a el proceso de fiscalización que culmina con la dictación de la resolución sancionatoria 223. Dimos lectura el 17 de agosto, señoría, hace tan solo, el tiempo es relativo, 2 meses, a un escrito de la defensa de Julio Ponce Lerú. Y el título de ese escrito, su señoría, ya es elocuente. Esto es lo que afirma el controlador de las sociedades sobre el acusado, Aldo Mota. Lo que afirma, al acompañar actas de sesiones de directorio, es que estas actas acreditan el carácter empoderado y autónomo del gerente general de Norte Grande y su filial, Aldo Mota Camp. Con relación, su señoría, a la sociedad SQ.
La defensa, durante el juicio, desde su discurso de apertura y con arreglo a las preguntas que le ha realizado a los distintos testigos, como también en las afirmaciones del propio acusado Aldo Motacam, ha cuestionado el carácter de agente que el acusado tiene en relación a SQ. Y en efecto, pese a que la Fiscalía produjo prueba sobre la existencia en las corredoras de bolsa, la Reinvial y Banchile, de fichas que reconocen a Aldo Motacam como apoderado, la defensa también produjo prueba en sentido de que el apoderado sería una persona distinta, Felipe García Huidobro. Pero esta prueba que produce la defensa en su tiempo probatorio, que posiblemente la tenemos en la retina más fresca porque es más reciente, es relativa al documento 436 de la defensa, que reproduce parte del otro medio de prueba número 2 de la Fiscalía. Primero, hacer presente que esta es información proporcionada por la Reinvial. Y cuando se le consulta a Felipe Errázuriz en relación con la completitud de la información, en relación con el resguardo de la información, en relación con la fidelidad de la información entregada al Ministerio Público, él hace un panegírico señalando que efectivamente toda la información entregada a la Fiscalía es la información correcta. Sin embargo, podrá advertir el tribunal que esa ficha exhibida, en donde el apoderado que aparece de SQ es Felipe García Huidobro, podrá advertir el tribunal que esa ficha, a diferencia de las restantes, que están en el mismo otro medio de prueba, no tiene fecha. Fue exhibida, su señoría, el 24 de septiembre del 2018 por la defensa. Y es una ficha de cliente que no tiene fecha. Los documentos que le siguen en el otro medio de prueba número 2 son todos documentos del 2013. Y la petición formulada por el Ministerio Público y el oficio conductor que da respuesta a esta petición del Ministerio Público informa que la información remitida abarca el periodo 2007 al periodo 2013. Con relación ahora a la sociedad Potasios de Chile. Se ha hecho caudal, su señoría, en este juicio, de nuevo desde la declaración del acusado y a propósito de las preguntas formuladas por la defensa y también en su alegato de apertura, que el acusado Aldo Motacam no fue gerente general de Potasios, o lo fue solo por un periodo breve entre fines de agosto y el 15 de septiembre del año 2011. Y se dice, no fue gerente general de Potasios, y esto implica, digamos, un problema grave, insoluble, insalvable por parte de la Fiscalía. A efectos de centrar la discusión sobre este punto, su señoría, es importante que el tribunal tenga presente lo siguiente. A propósito del segundo evento de la fase 2 del caso 6, la Fiscalía afirma lo siguiente. La Fiscalía afirma que el 19 de octubre de 2011, en sesión extraordinaria de directorios de Potasios S.A., integrado por el acusado Aldo Motacam, tomó la decisión de solicitar un crédito de aproximadamente 450 millones de dólares, parte del cual se destinaría a la adquisición de un paquete de acciones de la sociedad Pampa Calichera. La afirmación que hace el Ministerio Público es esta. En la acusación no se formula ninguna afirmación relativa a la condición de gerente de Aldo Motacam. Resulta hidalgo reconocer, su señoría, que efectivamente incurrimos en un error. El acusado Aldo Motacam, al 19 de octubre, no formaba parte del directorio de Potasios. De hecho, el acta que fue producida como medio de prueba documental, leída y exhibida en las audiencias correspondientes, señala que no estuvo presente en la sesión del 19 de octubre del año 2011. Sin embargo, para efectos de la imputación, esta circunstancia, este error que estamos reconociendo ahora, un error ciertamente lamentable, como la mayor parte de los errores que uno comete en la vida, pero que en este caso no tiene trascendencia. Omitamos aquello. Omitamos la circunstancia de que el imputado Aldo Motacam estuvo presente.
Varía en algo el sentido de la imputación cuando se trata de un hecho contextual que efectivamente, conforme el acta del 19 de octubre del año 2011, se adopta esa decisión. Creemos que en términos contextuales no lo afecta y creemos que en términos de participación tampoco. ¿Y por qué no lo afecta en términos de participación? Porque al ser un elemento contextual, basta que el imputado conozca de ese evento y actúe posteriormente por las otras sociedades con arreglo a ello, para que la conducta desplegada por el acusado en esta fase final de la seguidilla de hechos constitutivos de abuso de mercado sea a su respecto penalmente relevante. Si no se acredita que estaba presente, cosa que no se va a acreditar porque efectivamente no estaba presente, ¿varía en algo la descripción de este antecedente de contexto? Creemos que no. La Fiscalía no está imputando una obtención fraudulenta de crédito del artículo 160 de la Ley de Banco. Estamos imputando delitos del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Lo que sostenemos a este nivel es que ese endeudamiento de 450 millones era de conocimiento de Aldo Mota Campo. Y no lo sostenemos de manera gratuita. Lo sostenemos fundado en la prueba rendida. Se acreditó a propósito del contraexamen al cual fue sometido el acusado Aldo Mota Campo, que él conoció respecto de este endeudamiento. Y él incluso participa sin tener el carácter de gerente general, sin tener el carácter de director. Podríamos decir que participa pro bono o como agente oficioso en la determinación del monto del endeudamiento, participa en la negociación con los bancos en relación a este endeudamiento, en la obtención de la mejor tasa para esta sociedad con la cual no estaba vinculado en torno a este endeudamiento. Esta sesión de directorio tuvo lugar el 19 de octubre del año 2011. E incorporamos, su señoría, un correo electrónico del 22 de octubre del año 2011, a las 11:26. ¿Quién remite este correo electrónico? Patricio Contés Fica. ¿A quién le remite este correo electrónico? A dos personas. Aldo Mota Campo, Julio Poncerero. ¿Qué acompaña en este correo electrónico? Acompaña el borrador del acta del 19 de octubre del año 2011. Es decir, en esta gestión pro bono, en esta gestión oficiosa de alguien que no participa de ninguna forma en la administración de una sociedad, se le hace llegar los acuerdos adoptados por el directorio. Y lo más interesante es que hay un conjunto de correos electrónicos que fueron exhibidos, leídos, incorporados en este juicio, que suceden a este del 22 de octubre, al menos hasta los primeros 10 días de noviembre, donde el acuerdo tomado en sala de directorio legalmente constituida, que era un endeudamiento menor, por indicación de Aldo Mota, termina siendo un endeudamiento mayor, que es el acta que está pegada al libro. Que es el acta, su señoría, que está pegada al libro. Por lo tanto, Aldo Mota sí conoce respecto de este endeudamiento y realiza actuaciones posteriores para aprovechar el flujo obtenido con este endeudamiento y por esa vía beneficiar a las sociedades que se encontraban aguas arriba, concretamente a la sociedad SQ, a la cual también representa ante las corredoras. Dicho lo anterior, vamos a centrarnos ahora en algún análisis respecto a los elementos de prueba que permiten afirmar que las transacciones materia de la acusación son transacciones ficticias. Y esto, su señoría, creemos que lo podemos afirmar fundamentalmente en dos tipos de elementos o dos líneas de argumentación. Por una parte, en aquello que se entiende por parte de los testigos y por lo tanto conforme a la prueba rendida como indicios de la simulación, como en aquello que como concepto cruzó la prueba rendida y que es la inexistencia de sustancia económica. El testigo José Miguel Valdés Lira
de Hábitat, al referir las razones por las cuales a fines del 2013 deciden presentar querella, señala que efectivamente las operaciones analizadas por Hábitat, analizadas por María Fernanda Rodríguez, de las cuales se da cuenta al directorio, efectivamente les parecían ficticias, por cuanto no tenían por objeto realizar operaciones en el mercado de valores con el fin de obtener una utilidad, sino simplemente, y son sus palabras, con el objeto de extraerle riquezas a las compañías para que quedaran estas riquezas depositadas en manos de terceros. ¿Qué nos dice Carlos Pavés? Ahora el regulador. Habla primero el afectado, el accionista minoritario, habla luego el regulador. Nos dice que cuando hablamos de manipulación de precios o de transacciones ficticias o transacciones que utilizan mecanismos engañosos, lo que se quiere evitar es que se afecte la información que reciben los inversionistas, que es información que no solo está en los estados financieros, en las memorias, sino que también en las mismas operaciones. Las operaciones que se verifican en la bolsa, por ser esta una plataforma de carácter público, entregan información valiosa. Por tanto, la correcta formación de precios depende también de estas circunstancias. Hay un potencial informativo, lo que nos dice Carlos Pavés. Hay un potencial informativo en la ejecución de conductas y de actuaciones en el mercado. Si yo veo que hoy se están vendiendo acciones de control de SQM, algo hay. Hay alguna información, hay algún mensaje detrás de aquello. El propio testigo Pavés, refiriendo a los razonamientos para dictar la resolución 223, la resolución sancionatoria, afirma que para el regulador, para la Superintendencia de Valores, es claro que las operaciones no tenían por finalidad el traspaso de esas acciones, sino la generación de utilidades contables. Entonces vamos acotando el concepto de ficticio. Todos los testigos que hablaron de ficción, todos los testigos que hablaron de simulación, hablaron de esto, de este desapego, de esta disociación entre la voluntad declarada, que tiene un potencial informativo, con la voluntad real. Y acá resulta interesante que es el propio acusado que, renunciando a su derecho a guardar silencio, señala que sí, que el objetivo de estas operaciones era realizar utilidades. Esa es la expresión. El objetivo de estas operaciones es realizar utilidades. Es decir, el objetivo de las operaciones nunca fue transferir el dominio. La diferencia que existe entre el postulado del acusado y el postulado del Ministerio Público, y creemos que la ley está de nuestro lado, es que ese objetivo, perseguir ese objetivo a través de operaciones bursátiles, satisface los presupuestos típicos del artículo 53. Agregó Pavés, a propósito de transacciones ficticias o simulaciones, que no basta con verificar el cumplimiento de disposiciones formalmente. Y aquí entramos a un elemento, señoría, que a nuestro juicio, a esta altura, con la prueba rendida, resulta bastante claro. ¿Basta acaso que las operaciones se realicen por bolsa para que sean lícitas o legítimas? Por varios órdenes de razones, varios de los cuales nos vamos a hacer cargo al hablar del derecho, creemos que la respuesta a esa pregunta es directamente no. De partida porque los tipos penales y la razonabilidad de los tipos penales deben interpretarse o verse, visualizarse a la luz del bien jurídico. El bien jurídico protegido por los delitos bursátiles es la sanidad del mercado. Si aquello se viera satisfecho con la sola existencia de bolsas de valores que además tienen mecanismos de autorregulación, sería innecesaria la construcción y configuración de delito. Y siguiendo con lo que nos decía el ex superintendente Pavés en su declaración del 16 de mayo del presente año, señala que el análisis debe realizarse, y ese es el esfuerzo que hizo la Superintendencia de Valores y Seguros, que es uno de los elementos que permiten construir la imputación, y es, por cierto, el esfuerzo que debe realizar el tribunal. El análisis debe realizarse yendo más allá de la apariencia inicial. Y se corroboró en la instancia administrativa que las operaciones no tenían por intención, de nuevo la intención, realizar un traspaso efectivo o enajenación de valores. ¿Y qué pasa con las intenciones, su señoría?
estas intenciones, y por eso es que efectivamente esta es la interpretación correcta del adjetivo ficticio simulado que utiliza el artículo 53, porque aquellos que intervienen en este mercado regulado, aquellos que intervienen en este mercado formal, las bolsas de valores, los agentes intermediarios de valores, los corredores de bolsa, no conocen las intenciones, y no solo eso, no tienen cómo conocerlas y no indagan en ellas. Y en este punto, porque todos los testigos fueron consultados, no hay más de una versión, no hay más de una opinión. Ni Fernando Cañas, ni Luciano Yerkovich, ni Juan Carlos Spencer, ni José Martínez Ugarramurdi, ni el señor Ponce, bolsas de comercio, ni Cristian Araya, ni el señor Rodríguez, ni el señor Errázuriz, ni el señor Bulnes, corredores de bolsa, señalan que pueden conocer las intenciones. Por lo tanto, escudriñar en esas intenciones es precisamente el kit del cuento penal en el que nos encontramos el día de hoy. Agrega en este punto el testigo Carlos Pavés a propósito del artículo 53 de la ley 18.045, que es justamente el tipo penal que nos ocupa, que se entienden como ficticias las cotizaciones o transacciones realizadas con un objeto o sentido diverso a aquel que le corresponde estructuralmente o naturalmente. Esto es que las cotizaciones tienen que estar destinadas a celebrar transacciones y en consecuencia dirigidas a transferir el dominio. En el mismo sentido dialoga la resolución 223, donde se hace cargo precisamente de cuál es el contenido normativo que debe darse a la adjetivación ficticio, simulado, que hace el artículo 53. En el mismo sentido, el 23 de mayo declara la abogada de la SBS y que formó parte del equipo del área de cumplimiento de mercado que analizó este caso, la señora María de la Luz Chácter. Esta finalidad, y volvemos a enfatizarlo, distinta de transferir el dominio de las acciones, fue reconocida por el propio acusado. Y esta interpretación, su señoría, curiosamente, se ve abonado por prueba producida por la propia defensa. El 30 de mayo del 2018 estaba declarando el testigo señor Ponce de la Bolsa de Comercio de Santiago. Y en la etapa de contraexamen, la defensa le exhibe, todos pudimos observar en pantalla, el documento 279 de la prueba de la defensa conforme al auto de apertura. Denominado este documento, reglas para prevenir y combatir el uso de información privilegiada y la manipulación de mercado, y corresponde a un documento emanado del Comité de Regulación de la Bolsa de Comercio de Santiago y del Comité de Autorregulación de la Bolsa Electrónica de Chile, es decir, de las dos bolsas que intervienen en los hechos en materia de esta imputación, conjuntamente, digamos, sacan estas reglas. Y en el punto quinto romano, ¿no es cierto?, hay un título, manipulación de mercado, se indica como fuente el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, el artículo 66 del Reglamento, 37 del Manual de Derechos y Obligaciones de los Corredores de Bolsa, el 64 del Reglamento de la Bolsa Electrónica, y lista este documento incorporado por la defensa algunos ejemplos. ¿Y qué vemos en el ejemplo individualizado, singularizado con el número 2? Dice, el operador de una corredora realiza transacciones ficticias si compra y vende acciones coludido con el operador de otra corredora, pero, y aquí lo interesante, sin la intención de realizar una transacción que altere la posición de acciones que inicialmente se tenía. Este número describe exactamente los hechos materia de la imputación. Entonces, tenemos que la interpretación de la adjetivación ficticia o simulada que realizan los inversionistas, Carlos Wolf, Raimundo Valenzuela, la interpretación de la expresión ficticia que realizan los reguladores, Carlos Pavés, María de la Luz Chácter, la interpretación de simulado ficticia que realizan los operadores, las corredoras de bolsa a través de sus comités las bolsas de valores a través de sus comités de autorregulación, los corredores de bolsa según tuvimos de ocasión de escucharlos,
la interpretación de ficticia que realiza el perito, testigo, asesor a la época de los hechos y asesor hasta el día de hoy de la sociedad Escajada, Antonio Aldunate, sobre la expresión ficticia. Es, su señoría, exactamente la misma. Realizar una transacción sin la intención de realizar o de alterar la posición de las acciones que inicialmente se toman. Y estas idas y vueltas, entonces, descritas en el caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6, precisamente responden a esta interpretación. Señoría, voy a hacer en este punto una cita textual, que dice lo siguiente. La eventual existencia de transacciones realizadas por personas relacionadas al emisor podría servir de base para que la SBS presuma la comisión de conductas prohibidas por la Ley de Mercado de Valores. Concretamente, una conducta sistemática, comprar y vender recíprocamente acciones de un emisor por personas relacionadas, podría ser considerado por la SBS como un indicio de la inexistencia del ánimo real de transferir acciones entre los agentes respectivos, sino que a una intención deliberada de producir, entre comillas, presencia bursátil. Por lo tanto, podría calificar las transacciones respectivas como transacciones ficticias, conducta que es sancionable administrativa y penalmente en conformidad. Coincidimos con esta afirmación. Lo interesante es ver de dónde viene esta afirmación. ¿Quién habla en esta afirmación? ¿A quién estamos citando? ¿Saben a quién estamos citando, su señoría? Estamos citando a Patricio Contese Fica. Estamos citando a este abogado, a quien, habiendo sido designado gerente general de Potasios, Aldo Motacam le tuvo que hacer esta inducción, ¿cierto? En sus propias palabras, inducirlo al mundo de la gerencia de las sociedades vinculadas al Grupo Pampa. Él es el que habla. No somos las partes acusadoras, no es un informe en derecho pagado por la Fiscalía, no es un informe en derecho pagado por los querellantes. Es Patricio Contese Fica en un correo electrónico del 19 de enero del 2012 dirigido al acusado Motacam, que fue incorporado como parte del otro medio de prueba número 81. En relación a lo mismo, ¿qué dice Víctor Zapata, también testigo del Ministerio Público, funcionario de la Superintendencia de Valores y Seguros? Refiriéndose en este caso a la sanción a la Larraín Vial, es un elemento distinto a este, donde se le sancionó por la ejecución de cotizaciones ficticias. Y dice, se les sanciona por aquello, porque no tenían el propósito de operar, sino simplemente cumplir con el calce mínimo que les permitía realizar o de automáticas que evitaban tener difusión. En su alegato de apertura, el querellante Miguel Soto nos hablaba también de la prueba indiciaria y nos hablaba, ¿no es cierto?, de Tarufo, como él desarrollaba toda una doctrina y una teoría en torno a la prueba indiciaria. Y en este juicio, este carácter ficticio, además de la observación concurrente de los testigos que en tiempo real observaron estas operaciones, María Fernanda Rodríguez, Camila Radat, los testigos de la Superintendencia de Pensiones, los testigos de la Superintendencia de Valores y Seguros, este carácter ficticio se prueba indiciariamente como una derivación de la carencia de racionalidad o sustancia económica. Y esta afirmación, que las operaciones carecen de racionalidad o sustancia económica, la escuchamos transversalmente de testigos y de peritos producidos por el Ministerio Público, y siempre en el mismo sentido. Arranca ya desde el documento 376, letra B, número segundo, que es la carta que Juan Francisco Martínez, que declara en este juicio, que la reconoce y explica su sentido y alcance, le dirige el 14 de febrero del 2011. Pocos días después de culminada la ejecución del caso 4. Un mes y 10 días o 15 días
antes de la ejecución del caso 5. Casi a la exacta mitad entre el caso 4 y el caso 5. Le dirige una carta al acusado, como auditor externo, al acusado como gerente general de las compañías. ¿Y qué le dice? Le dice que la interpretación que entrega Ernst & Young para las transacciones que se efectúan bajo un control común es que el registro de estas transacciones pueden realizarse a su valor justo, operación permitida, solo en la medida que las transacciones tengan sustancia económica. Y de acuerdo a lo anterior, la creencia de Ernst & Young en ese momento es que la transacción de venta y posterior compra de 2,5 millones de acciones realizado por Pampa carecen de sustancia económica y, en consecuencia, deben registrarse a su valor libre. Y lo explica. Pero lo dijo el 14 de febrero del 2011. Esto no es algo que Juan Francisco Martínez haya inventado a propósito del caso Cascada, haya inventado a requerimiento de la Superintendencia de Valores, presionado por una supuesta conflagración política y mundial en contra de Aldo Mota Campo. Lo dijo en tiempo real, entre el caso 4 y el caso 5. Mota está advertido, sabe de qué se trata. Y aquí, su señoría, Aldo Mota hizo caudal con que esto era prácticamente una opinión peregrina, sola, infundada de Juan Francisco Martínez. Señaló, sentado en ese estrado, que aquí había discordancias, que había diferencias dentro de Ernst & Young, que había discusiones. Dijo, Charles Vance no estaba de acuerdo con esta definición. ¿Y qué es lo que esperábamos todos? Que en algún momento del juicio esa afirmación del acusado, con esa convicción, fuera confirmada. Y sinceramente lo esperábamos con cierta ansiedad. Y pensábamos entonces que, por ejemplo, cuando declarara el testigo de la defensa, Ricardo Escobar Calderón, iba a señalarnos, ¿no es cierto?, que efectivamente existía esta discrepancia, que Juan Francisco Martínez, para decirlo en buen chileno, se arrancó con los tarros con una opinión que en realidad no era la opinión de Ernst & Young. Porque esa era la sublectura de las afirmaciones que hizo sentado en este estrado el acusado Aldo Mota Campo. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos con la confirmación de los dichos de Juan Francisco Martínez. La opinión en esta carta, que fue revisada por Ricardo Escobar Calderón, se lo preguntamos, ¿usted revisó este antecedente? Sí. ¿Usted está de acuerdo? Es la opinión de Ernst & Young. Señoría, acá el sistema sí tiene falencias. El sistema sí es corrompido por la ejecución de conductas delictivas como la del imputado Aldo Mota Campo, sí. Pero en este punto, esta auditora externa actuó correctamente. ¿Y cuáles fueron las diferencias? Las diferencias expuestas en palabras de Ricardo Escobar. Prueba de la defensa, no prueba del Ministerio Público, su señoría. Prueba de la defensa. ¿Qué es lo que dice Ricardo Escobar? Dice que las diferencias que habían eran sutilezas del lenguaje. Esa es la expresión que utiliza. Sutilezas del lenguaje. ¿Y dónde estaban esas sutilezas? En que había ciertas normas en inglés y otras en español. Quien lee las normas en inglés, provistas en este caso por Charles Vance, y las normas en inglés le hacen más sentido y son aquellas las que en definitiva son expresadas en esta opinión de la auditora. Y no es uno el renuncio, su señoría, en el que incurre Aldo Mota. Son varias las afirmaciones que realiza ante el tribunal como medio de defensa, con aplomo, con convicción, y que después no son corroboradas, ni siquiera por su propia prueba. Nos dijo que no era experto en asuntos contables y que el que iba a venir a explicarnos toda esta situación contable era Antonio Aldunate, su señoría. Lo cierto es que nuevamente nuestra ansiedad se vio frustrada. Ricardo Escobar sostiene que la opinión de esta carta, la opinión que explica Juan Francisco Martínez, la opinión que él mismo explica de la ausencia y carencia de sustancia económica, es la opinión de la auditora Ernst & Young. Y termina diciendo Ricardo Escobar:
cuando le consultamos qué le pareció entonces esta opinión a los clientes. Aquel que era auditado externamente y teniendo en cuenta, como lo explicó Carlos Pavés, el rol de la auditoría externa cuando se trata de sociedades que administran fondos de terceros. ¿Qué nos dice Ricardo Escobar? Bueno, no les gustó, por eso nos cambiaron al año siguiente. En el ámbito de la ausencia de sustancia económica, iniciado el juicio, escuchamos al testigo Valdés Lira de Hábitat. Él señala, sin poder circunscribir con claridad una fecha, principios del año 2012, puede ser febrero, dice que se genera una inquietud por una serie de compras y ventas que no tenían una justificación, que no tenían una racionalidad económica o financiera, y que les llamó la atención a los analistas del área de inversiones. Esta declaración de Valdés Lira es coincidente enteramente con la de María Fernanda Rodríguez, que es la voz de aquellos analistas de inversiones a quienes le llamaron la atención. Y los analistas lo que trataban de hacer es ver cuál era el objetivo. Racionalidad económica lo hace sinónimo de objetivo de esas operaciones, no encontrándole, y aquí ya vamos aterrizando el concepto, el propósito o el fundamento claro, porque se veía que no tenían una justificación y que en definitiva estaban perjudicando el interés social de la compañía. Observan estas transacciones, observan hacia atrás estas transacciones. Y evidentemente, como cualquier observador de buena fe, lo que trata de hacer es encontrarle cuál es la razón. Porque como dijo Orlando de la Vega, los seres humanos se conforman de manera racional, se comportan de manera racional. En eso consiste quizá aquello que nos distingue de nuestros hermanos animales, como dirían los animalistas. Pero lo cierto es que en esa búsqueda de objeto de las operaciones se encuentran con que no lo hay, sino solo perjudicar los intereses de la sociedad. En el mismo sentido, señala el testigo Valdés haber estado presente en una reunión del entonces presidente de Hábitat, señor Guzmán, con el controlador Julio Poncelero. Y en esa reunión, nos recuerda Valdés, donde él estuvo presente y por lo tanto es un relato en primera persona, la administradora planteó que a las operaciones les faltaba racionalidad económica y esto era mucho más palmario, dice, cuando se conoce cuáles son las contrapartes. No había, dice, una queja en cuanto a la existencia de las sociedades cascadas. Esto parece ser pacífico. Los inversionistas conocen la estructura de las sociedades cascadas, que era lo que ya nos referimos, sino al funcionamiento, a cómo éstas operaban. ¿Y qué nos dice Valdés? Que el factor común que se le dice al controlador es la presencia a nivel de toma de decisiones ¿de quién? Del acusado, Aldo Motacán, quien en el fondo, al no poder desdoblarse, tiene una visión clara de los efectos que para cada una de las partes representan sus decisiones. Conflicto por duplicidad, triplicidad o cuadruplicidad de roles. Alejandro Besanilla ahonda en esta misma línea de argumento. Dice que la justificación para comprar y vender acciones cuando el mercado no lo entiende claramente, la verdad dice no se observa mucha justificación. Eran montos muy relevantes que pasaban de mano en mano de una sociedad y después volvían. Y uno se preguntaba, ¿por qué en el primer momento no se pasó del emisor al receptor directamente? ¿Por qué tenían que pasar eventualmente por un intermediario? Tampoco le encuentra sentido, y aquí es enteramente convergente con Wolf, con Camila Rabat, con María Fernanda Rodríguez, que se hicieran aumentos de capital, que estos aumentos de capital, esto está descrito en los hechos de la acusación, no eran suscritos, quedando a disposición del directorio, y que para suscribirlo había que vender acciones, pero una compañía que está proponiendo un aumento de capital es para suscribirlo y por lo tanto no existía tampoco razonabilidad en estas decisiones que se tomaban. Se aumentaba el capital, se tenía a veces capital para suscribirlo, se podía endeudar para suscribir el capital accionario que se proponía, no se suscribía, luego se compraban acciones, luego se vendían y luego se adquirían esas acciones por una vía distinta porque ya quedaban a disposición del directorio.
Estas operaciones, continúa el testigo Besanilla, llamaban la atención porque no presentaban una racionalidad económica. Eran tamaños muy grandes, precios distintos a los precios vigentes en el mercado, se hacían a premios y descuentos, lo que no tenía entonces tampoco una justificación. Agrega, los intervinientes de estas operaciones son todas partes relacionadas. Uno puede suponer entonces, siendo partes relacionadas, siendo la misma entidad humana que toma la decisión, Aldo Motacampo, que hay traspaso de información de un lado para otro. Y al momento en que se pone la chaqueta de Pampa Calistera, tiene información de la chaqueta que se acaba de sacar, que es la chaqueta de Oro Blanco, que se hacen a un precio distinto al precio del mercado y que tampoco existe una correlación con el activo subyacente. Lo mismo señala la testigo María Fernanda Rodríguez. Dice que las operaciones eran muy difíciles de entender. Y lo dice desde la observación de qué elementos. Lo dice desde la observación de las actas de directorio en el periodo de exhibición de actas 15 días previo a la Junta Ordinaria Anual de Accionistas, de la información de operaciones entre partes relacionadas que debe hacer la administración a la Superintendencia de Valores y Seguros y que queda publicada en el sitio web de la Superintendencia, y la información contenida en las memorias anuales y en los estados financieros. Señala que estas transacciones, entonces, sobre la base de esa información, no eran explicadas porque eran ventas a precios menores de lo que se estaba haciendo en el mercado y posteriormente compras a precios mayores que lo que estaba ocurriendo en el mercado. Vendo barato y compro caro. Si vendo barato y compro caro y lo que tengo es un negocio, lo más probable es que caiga en insolvencia. Señala la testigo que esto generó ruido en el mercado, que de hecho cuando ella se reunía en las oficinas de Calle El Trovador para ver y revisar los libros de acta, y había otros analistas de otros inversionistas institucionales haciendo lo mismo, se preguntaban entre ellos si entendía por qué estaba haciendo esto de esta manera. Se encontraba con otros inversionistas leyendo actas y le preguntaban cómo ella estaba viendo estas transacciones. Intercambiaban información, porque para nadie era claro y para nadie era transparente. ¿Qué hacen los inversionistas institucionales entonces? Lo que hacen los inversionistas institucionales es decirle a la administración, ¿sabe qué? Yo quiero explicaciones. Tienen que pedir que se convoque una junta. Deme las explicaciones. Yo quiero explicaciones sobre esto. ¿Con qué se encuentran? Se encuentran con un muro, se encuentran con un secretismo que a juicio del Ministerio Público no hace sino avalar la conducta dolosa del acusado Aldo Motacampo. Si estas operaciones tenían una sustancia económica, ¿por qué no se la señalaron al testigo Juan Francisco Martínez? ¿Por qué no se le entregaron a José Antonio Guzmán, presidente de Hábitat, cuando se la pide al controlador? ¿Por qué no se la entregan a los accionistas minoritarios? Señoría, acá hubo una seguidilla de ocultamientos de información. Cuando el testigo, director, Francisco Gutiérrez, pide información, no solo de la sociedad en la cual es director, sino que en otras sociedades, ¿qué le dicen? Le dicen que esa información no se la pueden entregar, pese a que su interpretación de la ley de sociedades anónimas es que sí tiene derecho a obtener información de las filiales o de las coligadas. Su señoría, en este juicio, cuando la Fiscalía presenta testigos que mantienen vinculación profesional con las sociedades que por años representó el señor Motacampo, por ejemplo, el testigo Pablo Guerrero Valenzuela, la administración no lo releva del secreto profesional. Y por lo tanto, nosotros le tuvimos que hacer un conjunto de preguntas en los cuales se amparó en su secreto como abogado, porque no fue relevado del secreto profesional. Por ejemplo, su intervención en la negociación con el crédito de Yara, que hubiera sido interesante, que hubiera podido aportar algunos antecedentes. No pudimos indagar sobre eso porque no fue levantado su secreto profesional. Y en cambio, cuando se presenta el señor Cos, Patricio Contese Fica, porque es su defensor, sí lo releva el secreto profesional. Cuando se presenta el señor Odó, las sociedades, la administración y el señor Contese Fica, porque también es su defensor, también lo releva el secreto profesional. Cuando se presenta el perito señor Aldunate, consultado por esta fiscalía, también se lo releva del secreto profesional. Aquí, su señoría,
La regla de la transparencia está contenida en la ley del embudo. Opera, su señoría, para un solo lado. El testigo Carlos Pavés, también de nuevo y ahora a título de conclusión, da cuenta cómo estas operaciones no responden a una racionalidad económica. Y señala un elemento que también es recogido por la testigo Radat, por la testigo María Fernanda Rodríguez. Lo que se denomina el desorden de la cascada. Dice, de acuerdo a la línea de negocios definida para cada una de estas sociedades. ¿Dónde se define la línea de negocios de las sociedades? Es la política de inversiones. ¿Dónde se consigna la política de inversiones? Otro medio de prueba 18 del Ministerio Público. Lo exhibimos y confrontamos al acusado con las memorias anuales. Pampa Galichera, mantener el control respecto de Soquimich. Y lo que dice Carlos Pavés es que se advierte una descapitalización en el activo subyacente. Se desalinea, entonces, de los objetivos de negocio definidos para cada una de estas sociedades, en términos de que las condiciones en que se llevaban a efecto estas operaciones bursátiles, la oportunidad y las condiciones de precio. Varios testigos, su señoría, nos dijeron que la forma de llevar a cabo estas operaciones son formas que no maximiza las utilidades ni maximiza los resultados. Aparte de lo señalado, ¿sobre qué pivotes se sustentan todas estas conclusiones enunciadas? Ya lo hemos anticipado. El testigo Carlos Wolf. Señoría, la defensa desliza que las operaciones cuestionadas, ¿no es cierto?, son operaciones comunes en el mercado, habituales, cotidianas, operaciones de todos los días. No tienen ningún tinte extraordinario. Y por lo tanto, desliza su señoría que el origen de esta investigación responde o a una cuestión política o a una predeterminación arbitraria del regulador. Entonces aquí la SBS arbitrariamente toma la decisión, posiblemente coludido con Moneda, a los testigos de Moneda se les fustiga, ¿no es cierto?, por parte de la defensa con una serie de preguntas relativas a las reuniones que tuvieron con el señor Coloma, si posteriormente, años después, concurren con su voto para que el señor Coloma forme parte del directorio de una empresa. Es decir, acá hay se desliza la existencia de una predisposición, de un preconcepto de parte de la SBS para efectos de perjudicar, probablemente mandatada por algún intento de toma de control agresivo, quizás incluso del presidente de la República el día de hoy. Y sin embargo, su señoría, la Fiscalía produce prueba en términos totalmente lejanos a ese deslizamiento de tesis por parte de la Fiscalía. Y nosotros produjimos prueba de los inversionistas, situando dos categorías de inversionistas, por así decirlo. El inversionista promedio, que llamamos, para hacer una analogía con el hombre promedio, y el inversionista institucional. El inversionista promedio, su señoría, creemos que está encarnado en este juicio en Carlos Wolf. Es la voz del inversionista promedio, pero no solo eso. Carlos Wolf, su señoría, es, en definitiva, el origen de esta investigación. Carlos Wolf señala que el año 2010, señala ser un ejecutivo, ingeniero, trabaja en Codelco, y que en el año 2010 por primera vez invierte en la bolsa. Toma la decisión por primera vez de decir, mira, tengo unos ahorros, 200 millones de pesos, lo que cuantifica, y invierte en la bolsa. Y para tomar la decisión de invertir en la bolsa, realiza algunos análisis sobre información pública. Ahí lo relevante de la entrega de información verídica, ¿no es cierto? Realiza algunos análisis de información pública, los informativos bursátiles de las mismas bolsas de comercio, varios de los cuales fueron incorporados, las recomendaciones de los departamentos de análisis de las distintas corredoras de bolsa y la información pública que proveen las mismas sociedades emisoras. Las sociedades emisoras, lo vimos reglamentariamente, están obligadas a entregar sus estados financieros trimestralmente. Y son estados financieros además auditados por un auditor externo. Las memorias anuales de las sociedades que recogen estos estados financieros. Y dice, mira, decide invertir en la sociedad Norte Grande 200 millones de pesos. Y una vez materializada su inversión, empieza a hacerle seguimiento a esta inversión. Como cualquier responsable padre de familia, entonces, decide hacerle seguimiento a esta inversión. Y dice, voy a las fuentes públicas de información y
empieza a observar qué pasa. Carlos Wolf es un testigo que no está vinculado, su señoría, a ningún grupo de interés. Es un funcionario de una empresa estatal que obtiene determinados recursos, que logra juntar ahorros relativamente considerables, al menos desde mi perspectiva, digamos, y decide invertirlos en la bolsa de comercio. Y él empieza a observar que dentro de la forma como se va moviendo esta inversión que tiene, hay algo que denomina como un abuso de posición dominante. Y es que algunas de las sociedades cascada compran a un precio bajo y posteriormente le venden a otra sociedad cascada a un precio alto. Y al observar esto, sobre la base, insistimos, de la información pública, recurre al regulador. Recurre a la Superintendencia de Valores y Seguros y hace su presentación, que corresponde al documento 668, se le exhibe al testigo, ¿no es cierto? Y dice, mire, yo quiero saber qué es lo que pasó. Y relata el señor Wolf que a partir de estos análisis y seguimiento de su inversión, señala que durante el mismo año 2011, y esto también es concordante con lo que señala María Fernanda Rodríguez, con lo que señala Camila Radatz, que también les llama la atención, es decir, a los institucionales, hay ahí una correlación entre aquellas red flags que se levantan tanto para el inversionista promedio como para el inversionista institucional, que se crean estas sociedades nitratos y potasio. Y cuando se crean estas sociedades nitratos y potasio, la administración, respectivamente, de Pampa Calichera y Oro Blanco, ambas, gerente general Aldo Motacamp, es decir, Aldo Motacamp, entrega, ¿no es cierto?, un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros. Los hechos esenciales, lo explica el testigo Carlos Pavés entonces, son aquellas noticias relevantes que pueden impactar los precios del mercado y que queda de resorte del propio emisor, en este caso, decidir si lo comunica o no lo comunica. Y comunicado que sea a la Superintendencia de Valores se transmite a las bolsas de comercio y al mercado. Pues bien, en las comunicaciones de los hechos esenciales sobre la creación de las sociedades nitratos y potasio, se señala que el objetivo de la creación de estas sociedades es mejorar el flujo de efectivo hacia los inversionistas. Mejorar el flujo de efectivo. Pero ¿qué observa Carlos Wolf? Que creadas estas sociedades, cuya finalidad es mejorar el flujo de efectivo hacia los inversionistas, que dicho sea de paso, es lo mismo mutatis mutandis que dice Aldo Mota sobre la, digamos, por qué se crea esta calichera 2 que termina siendo potasio. Pero acto seguido, dice Wolf, estas mismas sociedades creadas proponen un aumento de capital. Entonces dice, algo no cuadra. Si yo creo estas empresas para mejorar el flujo, no resulta consistente, no resulta financiera o económicamente razonable que se pida flujo a los propios accionistas. Y por lo tanto, concluye el testigo, ese aumento de capital es la forma que Potasios tiene de resarcirse del perjuicio producido por la compra a un precio mayor de las acciones de Calichera. Durante el desarrollo de su declaración, como le sucedió durante el desarrollo de la investigación administrativa de la Superintendencia de Valores y Seguros, termina dándose cuenta que incluso sus análisis eran menos dramáticos de lo que terminaron siendo en términos de perjuicio. Porque la información contenida en las memorias sobre el precio al cual se realizaron las transacciones observadas por el señor Wolf, que él sitúa 100 pesos de diferencia entre la compra y la venta, termina siendo más porque fueron transadas en definitiva 1.065 pesos, cuestión que no queda expresado en las memorias. Y, señorías, recordarán que cuando le preguntamos, iniciado el juicio, al imputado Aldo Motacamp, ¿cuál podría ser la razón de esta inconsistencia en las memorias, ¿no es cierto?, de que la información entregada a la superintendencia, la información contenida en las facturas, era distinta a la información contenida en las memorias? Nos dijo que podía ser una diferencia, su señoría, de tipo de cambio. Tampoco obtuvimos prueba alguna que corroborara esa afirmación, pese a que las memorias indicaban, y así se lo hicimos ver, que los estados financieros estaban en pesos. Tenemos entonces de un lado lo que nos dice este inversionista promedio, este hombre promedio, como decíamos, y por otro lado, el inversionista institucional. Y ahí queremos hacer algunos puntos en torno a la convergencia, tanto de las observaciones como de las conclusiones que hacen ambos tipos de inversión. Y lo podemos hacer después del receso. Sí,
Para los efectos de no interrumpir y atendida la hora, vamos a hacer entonces el receso que hacemos a media mañana de 30 minutos. Volvemos después de eso. Intimidación, ¿cierto?